de la Universidad Nacional de La Plata, filósofo especialista en temas de ciencia y tecnología, que además está muy activo. Estoy mirando que participó de la Mesa Federal por la Ciencia y Tecnología junto a las pymes y en el Senado, justamente metiéndonos en lo que es la ley de bases, el corazón de la ley de bases y las repercusiones que puede tener, sobre todo en la ciencia, en la tecnología, en la industria, en las empresas locales. Muchísimas gracias por recibirnos, Santiago. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo andan? Bien. Bueno, vos seguramente has escuchado mucho más que yo. Yo me contaba recién al aire que me conecto y voy escuchando lo que pasa en el Senado, pero en lo que escuché no pude escuchar una argumentación que me haga pensar por un segundo que hay algo beneficioso en ese proyecto. No sé si vos encontraste algún aspecto que decís, mira, salvo este. Bueno, no es beneficioso para el país. Es beneficioso para otros países, otros intereses, ¿no es cierto? Uh-huh. Cuando uno ve, por ejemplo, este famoso RIGI que ha entrado en la discusión finalmente, este régimen de incentivos a las grandes inversiones, bueno, está claro que está hecho a medida de algunos intereses muy concretos que existen en el ámbito internacional sobre nuestros recursos naturales, ¿no? Así que comparto tu mirada, no hay nada beneficioso para nosotros. Para nosotros, claro. Hay mucho beneficio para otros, ¿no es cierto? Y a diferencia, ahora vamos al corazón del proyecto, ¿no? Pero a diferencia de lo que fue la discusión en el Senado, ¿te parece que hay otra percepción, que estamos un poco más al tanto? A mí me dio siempre la sensación que lo que ocurrió en diputados fue muy a espaldas del pueblo, de la gente, que había mucha ignorancia al respecto. Me parece que está mucho más difundido ahora. ¿De qué se trata el RIGI? Digo, la esencia de ese proyecto que el gobierno pretende sea aprobado rápidamente. Sí, comparto. En diputados la discusión estuvo más centrada en la reforma laboral, me parece, uh-huh. La cuestión previsional, la reforma del Estado. Por supuesto son todos temas muy gravitantes y muy importantes, pero el RIGI pasó prácticamente desapercibido, salvando algunas intervenciones de diputados muy puntuales. Prácticamente no hubo discusión al respecto y la sociedad no estaba al tanto de esto, incluyendo las empresas, ¿no? Que son damnificadas principales del RIGI, las empresas argentinas, no estaban siendo parte de la discusión y yo creo que no tenían conciencia de la gravedad de esto. Ahora el panorama ha cambiado. Ayer venimos de un encuentro muy importante de pymes en Buenos Aires, con cámaras empresarias de todo el país, donde están exigiendo directamente el freno de la ley, ¿no? Es decir, ya no es solo esa imagen que teníamos hace unos meses de el empresariado argentino feliz con esta ley por la reforma laboral, sí, etcétera, etcétera. Hoy se están dando cuenta que la ley venía con un caballo de Troya adentro, que es el RIGI, que es prácticamente una invitación a cerrar la empresa argentina, ¿no? Todas las empresas, ¿a quiénes afecta, Santiago, puntualmente? Mira, está pensado para la gran inversión, esto es, montos superiores a los 200 millones de dólares, incluso tiene una categoría con mayores beneficios para inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares. Estamos hablando de montos que dejan por lo general afuera a la pequeña y mediana empresa argentina. Hay un sector del alto empresariado, me cuesta decirle nacional, que son argentinos, sí, que tienen la ciudadanía argentina, pero no piensan en el país, es decir, no actúan como una burguesía nacional. Ya son, en el caso de un Galperín, en el caso de un Pablo Roca, son representantes de empresas multinacionales que están pensando en sus negocios, y esos actores sí pueden ingresar en el RIGI, claro, tienen la posibilidad económica de hacerlo, ¿no? Es decir, que a quien va a afectar va a ser fundamentalmente a la pyme argentina. Está bien ese discernimiento, porque puede explicar por qué el silencio de la UIA, por ejemplo, ¿no? Porque la verdad que hay una pasividad importante, y en todo caso lo que estamos viendo es al sector pyme más preocupado por el avance de esta ley. Sí. Por supuesto hay una pasividad, no obstante el titular de la UIA, que representa al alto empresariado argentino, sí, digamos, salió a manifestarse por modificaciones en el RIGI, de modo de no dejar afuera a las empresas argentinas, ¿no? Supuestamente, hoy veía las noticias del día, incluso la UIA tendría un proyecto alternativo de RIGI. Vamos a ver con qué se salen, ¿no? Porque justamente el titular de la UIA no es un representante de las pymes, ni mucho menos. Sí se ve un grado de movilización interesante en el sector pyme, pero no se ve lo mismo, como decís vos, en el caso del gran empresariado, que por el contrario hay
voceros de Techint, como el mismo Marín, actualmente CEO de YPF, que es un representante de los intereses del grupo de Pablo Roca, que ha dicho que el RIGI tiene que salir sí o sí, ¿no? Que es la salvación de la Argentina. Bueno, hay como un conflicto ahí de intereses que bueno, veremos cómo se resuelve, ¿no? Esperemos que se resuelvan a favor del desarrollo nacional. Santiago, ¿cómo te va? Te saluda Jair Sibel. Uno de los temas que establece también el RIGI es que en caso de diferendos entre el Estado y las empresas, el tribunal que arbitre sería el CIADI, un organismo dependiente del Banco Mundial. ¿Me podrías decir cuál es tu caracterización del CIADI y cuál es el rol que ha cumplido históricamente en estos procesos? Está muy bien tu pregunta porque hay una confusión al respecto y a veces se tiende a pensar que el CIADI funciona como si fuera el Tribunal Internacional de la Haya, ¿no? Y está muy bien aclararlo porque no es lo mismo, no es un organismo intergubernamental, global, como puede ser el Tribunal de la Haya, conformado por juristas, que bueno, nos puede gustar más o menos sus resoluciones, tienen algún grado de legitimidad, ¿no? Si uno apela a esa instancia en algunas circunstancias. El caso del CIADI es un tribunal compuesto básicamente en favor de las grandes corporaciones globales, en favor de los intereses de los Estados Unidos. Su sede está en Washington, depende del Banco Mundial y en la historia de fallos que ha tenido en relación con diferendos de nuestro país, ha fallado sistemáticamente en contra. Claro. Entonces el RIGI está hecho jurídicamente de tal manera por el estudio Marval O'Farrell, que son los quienes escribieron el RIGI. Esto no lo digo yo, lo dice Marcelo Bonelli en una nota que acaba de publicar hace unos días en su portal personal. Es decir, ya es un secreto a voces que es un estudio privado que trabaja para corporaciones, quien ha escrito esto, y está hecho de tal manera jurídicamente para que la Argentina, ante un eventual cambio de gobierno, que en 30 años suponemos que habrá varios, ¿no? Cambios de gobierno de distinto color político, el RIGI se mantenga inalterable, no puede ser tocado. Y si en caso de que fuera tocado, ¿qué quiere decir? Que venga un gobierno popular, un gobierno con una mirada más nacional, y que diga, bueno, te estás llevando en pala nuestras riquezas, no estás dejando nada para el país, déjame 5%, no 10% más de impuestos. Es decir, la idea de avanzar sobre esa renta extraordinaria. Bueno, estos fondos de inversión van a poder apelar, dice así el RIGI, a la justicia, al CIADI, y obtener ahí, digamos, la resolución de este conflicto, por supuesto, en favor de sus intereses, ¿no es cierto? Es realmente un saqueo lo que se propone. Vamos a ver si los senadores, las senadoras están de acuerdo en acompañar este saqueo. Cuanto más sepamos, yo insisto en esto, me parece que tenemos que tener todos acá un enorme compromiso, no solo los que trabajamos en medios de comunicación o docentes o involucrados en la ciencia, en la tecnología, la ciudadanía en general, porque esto nos afecta a todos. Sumate, Julio. Santiago, Julio Martínez te saluda. De todo lo que se discute, se habla, facultades delegadas y demás, pero ¿el RIGI viene a ser ahora como una suerte de madre de todas las batallas? Mira, ese concepto lo usamos en el siguiente sentido, ¿no? En ese artículo que un poco inaugura toda esta discusión, ¿no? De alguna manera nos sorprendió a todos, ¿no? Imagínate que yo escribo hace años en la agencia Pacurondi y de repente ese artículo ha generado un revuelo bárbaro, ¿no? Y efectivamente, ¿por qué ubicamos la discusión ahí, en el RIGI? Porque no hay dudas que la reforma laboral, la reforma previsional, el achicamiento del Estado, el cierre de organismos públicos, todo eso produce un daño enorme, ¿no? Está claro. Sí. Ahora bien, son todas decisiones que competen en el ámbito nacional. Entonces, un próximo gobierno, con menor o mayor dificultad, dependiendo del caso, no es lo mismo cerrar una oficina del ANSES en un pueblo del interior, que tiene un impacto, por supuesto, en la localidad, pero que uno lo puede revertir más o menos fácilmente, a cerrar un organismo de ciencia y tecnología. Son cosas distintas y tiene su complejidad. Ahora bien, en el caso del RIGI, como les decía anteriormente, el Estado cede su soberanía y no va a poder modificarlo por 30/40 años, porque hay una prórroga de 10 años. Por lo tanto, en 30 o 40 años, primero que esos recursos naturales ya van a estar agotados, porque el régimen de extracción que tienen no son justamente ecológicos, sustentables, no, o sea, es extraer, obtener la ganancia inmediata, no dejar nada en el país, y en 30 o 40 años esos recursos se agotaron, ¿no? Entonces, efectivamente ahí está la madre de todas las batallas, porque es, por un lado, como decía recién la compañera en el piso, es un saqueo de los recursos naturales, ¿no? Está pensado fundamentalmente en ese ámbito porque es el ámbito que el capital internacional le interesa de nosotros, ¿no? Y al imperio de los Estados Unidos. Pero
también tiene un efecto muy dañino sobre el entramado productivo industrial argentino, que este es un punto central. Por eso la Cámara de Metalúrgicos de la Argentina sale a decir que si se aprueba el RIGI se pueden perder 300.000 puestos de empleo metalúrgicos en el país, ¿no? ¿Por qué? Porque el RIGI favorece la importación de bienes intermedios, insumos y maquinarias de afuera. Claro. Es decir, traer las cosas de afuera. Se traen todo, no dejan nada. No invierten perdón? nada en la Argentina, no dejan nada, tienen cero obligaciones, no hay compra argentino, no hay nada. Mira, alguna vez me han preguntado, ¿no hay ningún condicionante? Sí hay condicionantes en el RIGI. Condicionantes sobre la acción del Estado. Claro. Son condicionantes inversos. Cuando en el mundo este tipo de régimen de incentivos que existen, esto hay que decirlo, no es que estamos en contra a priori de esto, estamos discutiendo el cómo, el para qué, para quiénes, en función de qué objetivo. Un régimen de incentivo como ha tenido China, por ejemplo, en los últimos 30 años, han cambiado, ¿no? Pero supongamos los 80 en adelante, cuando China empieza su apertura a la economía capitalista y su despegue industrial, China tuvo una política muy activa de atracción de inversión extranjera al país. Pero esa inversión venía con condiciones, y esas condiciones establecían, por ejemplo, que debían asociarse con empresas nacionales, que debían transferir tecnología, que debían emplear mano de obra local, es decir, un conjunto de condiciones en función de una estrategia nacional de desarrollo que les ha sido muy exitosa, por cierto. O podemos pensar el caso noruego, cuando Noruega descubre el petróleo offshore en el Mar del Norte en los años 60, sí. Establece una política con una empresa estatal, bien, que regula el negocio, pero abre la inversión extranjera para absorber la tecnología que necesitaban en función de su objetivo. Y fue un modelo extremadamente exitoso, ¿no?, que ha hecho de Noruega hasta el día de hoy un país con un altísimo nivel de bienestar. Qué interesante ver. Bueno, a muchos hablan de China en las exposiciones, pero cada uno lo utiliza para defender o para ir en contra de la ley, y en términos generales hay mucho desconocimiento. Santiago, queremos agradecerte por recibirnos. Vamos a seguir con mucha atención lo que está pasando allí en el Senado y seguramente volvamos a llamarte. Bueno, muchas gracias, y les dejo un último concepto. Dale. Para que incorporen en la discusión, que es el concepto de fuerza mayor. Bien, el RIGI establece que estos inversores van a tener absoluta disponibilidad sobre su producción para exportar, ¿no es cierto? El Estado les garantiza eso. En un tipo de regímenes de este tipo, de estas características, se establece siempre una cautela por razones de fuerza mayor. ¿Qué quiere decir? Una pandemia, claro, una guerra, una catástrofe natural. El Estado tiene que poder disponer de sus recursos para el abastecimiento interno de su población. Bueno, el RIGI establece que no vamos a poder disponer ni siquiera en estas situaciones extraordinarias. En un mundo en el cual estamos yendo a un escenario de mayor conflictividad geopolítica, que hay pandemias que se vienen sucediendo, acabamos de salir de una hace tan solo 2 años, comprometernos a esto para los próximos 30, 40 años es directamente criminal. Es decir, no hay otra palabra que defina esto. Si estamos cediendo a la posibilidad de que nuestras fuentes de energía no estén a disposición de los argentinos, sino de la exportación, aún en contexto en que necesitemos de esas fuentes de energía para nuestra vida social, ¿no es cierto? Gracias, Santiago, te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Estamos escuchando a Santiago Liaudat. Bueno,